8 de la mañana con 18 minutos. Me da mucho gusto saludar y presentar esta mañana en entrevista al abogado Enrique González Casanova. Es abogado penalista y es también abogado del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, gusto a ti y a tu auditorio. Oiga, pues se debilita la resistencia a la reforma judicial. Parece ser que el voto del ministro Alberto Pérez Dayán fue un punto crucial para los trabajadores del Poder Judicial. No esperaban, desde luego, esta decisión y desde luego esto los desanimó. Y es que a menos de una semana de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no invalidar parcialmente la reforma judicial, el movimiento de trabajadores del Poder Judicial de la Federación está disminuido y mermado. ¿Qué opina Enrique González Casanova sobre esta decisión y este comportamiento de los trabajadores del Poder Judicial? Bueno, Gerardo, mira, yo creo que es un tema totalmente controversial. Primero hay que diferenciar en el tema qué es el movimiento per se y otra cosa hay que diferenciar lo que resolvió el ministro Pérez Dayán. Hay que recordar que el ministro Pérez Dayán no entró a cuestiones de fondo. Única y exclusivamente manifestó que desde su punto de vista el amparo no era la vía para combatir un tema de constitucionalidad en una reforma constitucional, valga la redundancia, aprobada por las dos cámaras legislativas, como lo son la Baja y la Alta, el Congreso en su totalidad, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hay que recordar que el ministro no se pronunció de cuestiones de fondo, única y exclusivamente lo que hizo fue manifestar que el amparo no era la vía idónea y pertinente, que lamentaba mucho esta decisión, pero que quien en todo caso tuvo que haberse pronunciado era el Tribunal Federal Electoral. Ahora bien, eso fue en cuanto al amparo diverso que le llegó por parte y las inconformidades de los partidos. Pero sin embargo no se ha resuelto un tema muy importante de fondo, que es la controversia constitucional planteada por el Estado de Guanajuato y planteada por el Estado de Jalisco, porque ellos sí son entes jurídicos facultados para interponer una controversia de orden constitucional, porque son entidades federativas que forman parte del Pacto Federal. Entonces ahí sí tendrá que entrar al fondo del asunto, no solamente él, sino todos los ministros, y ver si la reforma va acorde o no a derecho. Entonces no se ha terminado ni medianamente, y para los que piensen eso, todavía hay cuestiones de fondo y de forma por tratarse en la Suprema Corte. Amén de que hay que recordar que en marzo está preparada la sesión de dictamen ordinario de la Corte Interamericana para atender las cuestiones planteadas como controversia por diversos entes jurídicos que no estaban conformes con la reforma, y que la Corte Interamericana también tendrá su que decir. ¿Qué viene para el Poder Judicial? ¿Qué viene para los abogados? El próximo año irán a una costosa elección los jueces, los magistrados, y la Secretaría de Hacienda ya confirma 13,000 millones de pesos para la elección de jueces y descarta afectación económica por la reforma judicial. ¿Qué opina? Bueno, aquí son dos cuestiones. Una es la parte jurídica y procesal, que como te digo, no necesariamente vaya a ocurrir esta situación, porque todavía hay instancias que agotar. Hay suspensiones provisionales y definitivas, hay órdenes incluso por parte de juzgadores para el diario oficial para que no se ejecute y no se publique la reforma, que inclusive ya el diario oficial de la Federación me parece que acató algunas. Entonces no necesariamente vaya a suceder esta circunstancia. Ahora bien, eso es en cuanto a la parte, digamos, administrativa jurisdiccional. En cuanto a la parte operativa, si se llegara a dar esta reforma judicial, en un principio va a ser sumamente complejo, complicado acoplarse a esta circunstancia, pero en un futuro yo no lo veo tan mal. Yo creo que lo que está buscando la presidenta es realmente un verdadero sistema democrático, de un equilibrio de poderes, que en un principio no se va a ver reflejado, pero con el paso de los años pienso que quizá sí, el tema de que precisamente los juzgadores ya no sean a propuesta del Ejecutivo como era antes, y evidentemente por exámenes y ciertas circunstancias calificados por el judicial, sino más bien por ahora exámenes de oposición, pero por un voto popular, eventualmente pudiese haber mayor equilibrio de poderes y mayor justicia procesal. En un inicio, como te repito, sumamente complicado, pero con el tiempo yo creo que sí puede haber una equidad, y creo que el proyecto a largo plazo puede no ser malo.
Entonces, a favor de la reforma judicial, de la elección de jueces, magistrados y ministros, y de una u otra manera, conforme con el voto emitido por el ministro Pérez Dayán. Bueno, es que el ministro tiene toda la razón. Yo creo que la forma de haber combatido la reforma judicial no era mediante la vía que fue planteada por los partidos políticos, ¿no? En eso yo creo que tiene toda la razón. Ya en el fondo habrá que ver el análisis, habrá que ver la votación en cuanto a las controversias constitucionales y bueno, ahí sí puede variar. Yo no estoy diciendo ni mucho menos que esté a favor o en contra. Lo que quiero decir es que habrá que analizar ciertos puntos, las leyes secundarias. Creo que el proyecto de la doctora Sheinbaum es muy bueno a largo plazo. Creo que también hay muchas cosas que analizar porque no puede ser una reforma tan sencilla. Creo que como todas las grandes reformas habrá que ir haciendo adecuaciones con el paso del tiempo, habrá que revisar las leyes secundarias, pero sin embargo, de todos modos, el ministro Pérez Dayán yo creo que tenía toda la razón. No es la vía idónea lo que se le planteó y creo que su voto fue totalmente apegado a derecho. Amén que en el año de 2016 él ya se había pronunciado en ese sentido. No hubiera sido totalmente contradictorio. Hay que recordar que ninguna autoridad puede ir en contra de sus propias determinaciones. Yo creo que si bien puedo coincidir o no con su voto, en ese preciso momento procesal votó conforme a derecho. ¿Qué opina el abogado Enrique González Casanova de que el Colegio Nacional de Abogados no ha emitido opinión alguna en este sentido? El presidente nacional de los abogados no se ha manifestado, no manifestó en ningún momento su postura al respecto y bueno, pues ha dejado que los abogados se manifiesten y emitan sus propios criterios. Y yo creo que sería gravosísimo pronunciarse, yo creo que no tendría por qué, porque finalmente, bueno, hay que recordar que hasta este momento la reforma judicial hasta el día de hoy ha ido caminando para bien o para mal mediante un proceso democrático, mediante un proceso legislativo y que finalmente, bueno, los legisladores que lo aprobaron, porque no lo propusieron, fue una propuesta del Ejecutivo de la Federación, de la administración pasada, finalmente fueron elegidos mediante un proceso democrático y mediante el voto popular y finalmente, bueno, nosotros como abogados tenemos que adaptarnos al cambio que venga, tenemos que jugar con lo que hay, ¿no? Con las reglas del juego que sean los lineamientos procesales que nos marca la Constitución y evidentemente las leyes secundarias, las leyes generales, las normas específicas. Y yo creo que no es el Colegio de Abogados absolutamente ningún ente para poderse pronunciar en un proceso democrático porque finalmente se está privilegiando un voto popular y lo que hasta este momento es la propia gente lo que está buscando, ¿no? Y finalmente la representación popular de la mayoría es lo que quiere, ¿no? O por lo menos es lo que ha podido manifestar. Entonces sería sumamente peligroso nosotros como abogados procurar intervenir en un proceso democrático que no nos corresponde, ¿no? Sería yo creo que violatorio de la propia Constitución. Estoy platicando con el abogado Enrique González Casanova, es abogado penalista, pero también es el abogado del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Seguimos platicando con él después de la pausa. Volvemos. 8 de la mañana con 31 minutos, seguimos platicando con el abogado Enrique González Casanova, es abogado penalista, pero también es abogado del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Abogado, hace unos días se llevó a cabo el 36º Congreso Nacional del Notariado Mexicano, ahí lo vimos participando y sobre todo, pues ya cerrando esta administración de la actual presidenta Guadalupe Díaz Carranza, quien rindió su informe y entre el informe que rinde destaca la participación del abogado Enrique González Casanova, dando pues prácticamente resultados inéditos para el notariado mexicano, ganando amparos, defendiendo a notarios en diferentes estados como el caso de Nayarit y desde luego pues impulsando y destacando la asesoría gratuita a los notarios por parte del abogado del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. ¿Qué nos dice al respecto y qué resultados tiene la gestión de Guadalupe Díaz Carranza al frente del notariado mexicano? No,
No, bueno, brillante. O sea, yo creo que Guadalupe ha sido con mucho, no porque sea mi presidenta, yo creo que ha sido la mejor presidenta que ha tenido el Colegio Nacional en toda la historia. Mira, primero que nada, destacar que es una magnífica abogada, además de que es un excelente ser humano, es una mujer luchadora de Oaxaca, una notaria muy echada para adelante, muy aguerrida, y que luchó desde el principio por todas y todos los notarios, creando una red nacional e internacional de abogados, de notarios, para poder salvaguardar los derechos jurídicos de todo el notariado mexicano y poder velar por los intereses de las y los notarios. Guadalupe me parece que tuvo éxitos sobrenaturales porque, mira, en primer término, logró durante muchas ocasiones bajar esta reforma que se había venido gestando desde principios del sexenio pasado del notario del bienestar. Es decir, había una reforma por parte del Ejecutivo de la Federación, inclusive de algunos legisladores de la Cámara Alta, para dejar sin efectos esta figura que conocemos actualmente como el notario y generar estos notarios sociales patrocinados por un sueldo que viniera del gobierno y realizar gestiones gratuitas para toda la sociedad. La presidenta tuvo la habilidad y la sensibilidad de explicarle a las autoridades en los distintos niveles de gobierno la necesidad de que siga existiendo el notario como figura actual en nuestra sociedad mexicana. La colaboración que tenemos en el colegio con las autoridades, los impuestos que pagan las y los notarios, que son altísimos, las contribuciones y sobre todo el servicio y el bienestar que le hacen al gobierno, porque el notario es el primer coadyuvante en combatir a la delincuencia organizada y en verificar que se paguen debidamente y se enteren los impuestos en diverso tipo de operaciones. Entonces, yo creo que eso fue una gestión importantísima. Muchas veces no lo vemos, pero si no fuera por nuestra presidenta, yo te podría decir que inclusive los notarios ya pudieran haber desaparecido. Ella logró convencer a diversos legisladores, entre otros al doctor Corral, que tenía una iniciativa en ese sentido. Pudo platicar con otros senadores y en ese sentido ha podido hacer esta sensibilidad y esta colaboración entre los notarios, las autoridades, la UIF por medio del doctor Pablo Gómez con la propia Secretaría de Hacienda, con la Fiscalía General de la República, y gracias a eso el notariado ha seguido subsistiendo de manera adecuada, ordenada. Por supuesto que siempre tendremos que hacer cambios, por supuesto que siempre se puede mejorar, pero me parece que su gestión ha sido maravillosa. Otro de los éxitos que tuvo mi presidenta durante esta gestión fue el tema de un amparo que se propuso, de hecho, desde sus propuestas de campaña ante la Secretaría de Economía, porque de manera un poquito dispar, por decirlo de alguna manera, los corredores tenían más facultades que los notarios en materia mercantil, es decir, los notarios no tenían facultades hasta hace relativamente poco de realizar fe de hechos en materia mercantil, como te lo marca el artículo 6º de la Ley General de Correduría Pública. Ahora, derivado de este amparo que se ganó ante la Secretaría de Economía, los notarios tienen la misma paridad procesal y ya todos y cada uno de los notarios que están afiliados solamente al Colegio Nacional, representado por la maestra Guadalupe Díaz Carranza, ya tienen esta facultad, es decir, ya se tiene la facultad de realizar fe de hechos en materia mercantil, que pues bueno, eso va a incrementar hasta un 80% de manera paulatina los ingresos de todas las notarías, porque ya tienen un mercado al cual antes facultativamente no se podía acceder y ahora ya se puede acceder. Esto fue una genialidad. Y te voy a decir además por qué fue una genialidad, porque mira, cuando nosotros tomamos la gestión en el Colegio Nacional, este amparo ya se había presentado en la administración anterior. Y este amparo ya es un amparo en el cual se había negado para el colegio la suspensión provisional, la suspensión definitiva. Estaba en aras de llegar la audiencia constitucional y pues todo pintaba para que el amparo fuera a ser negado o en todo caso sobreseído. Y la presidenta tomó una decisión sumamente compleja porque era seguir aportando pruebas en ese amparo o desistirnos. Nada más que si nos desistíamos, había un consentimiento del acto reclamado, que es una de las principales causales de sobreseimiento. Y segundo y más importante, pues ya no hubiéramos tenido los 15 días hábiles que te marca la ley para poder combatir la reforma. Entonces a la presidenta se le ocurrió una genialidad. Estuvimos, porque además te voy a decir aparte que es una gran política, es una brillantísima abogada. Estuvimos consultando jurisprudencia
y encontramos una muy novedosa, sumamente interesante, que son los efectos estigmatizantes o estigmatizadores para grupos vulnerables. Y esta jurisprudencia, pues normalmente se utiliza para grupos vulnerables como comunidades indígenas, la comunidad LGTB, diversas comunidades que se han estado vulnerables, en las cuales se genera un estigma. Tú me dirás, oye, pues qué estigma puede haber para los notarios, ¿no? Si son abogadas y abogados preparados con ingresos importantes, bueno, pues precisamente es un estigma. Es decir, tú no puedes estigmatizar a ningún grupo porque se dedica a determinadas cuestiones o simplemente encasquillar a los notarios en cuestiones de carácter civil. El notario es un fedatario público sumamente preparado que está facultado para realizar fe de hecho en materia civil, en materia mercantil. ¿Por qué es importante esta jurisprudencia? Porque la ley te dice que si tú presentas un amparo con normas estigmatizantes, lo podrás presentar en cualquier momento. Ya no tienes estos 15 días hábiles que te marca la ley para presentar un amparo en determinadas circunstancias, y que si lo presentas fuera de tiempo, pues es una de las causales de desechamiento. Ya no se dio esta condición. Bajo esta nueva jurisprudencia se pudo presentar el amparo. El juez coincidió afortunadamente con nuestro criterio. Desde la suspensión provisional nos dio efectos restitutorios para que se pueda realizar este tipo de fe de hechos y este tipo de actividades comerciales. Después se nos dio la suspensión definitiva y posteriormente tuvimos la fortuna de tener el amparo y protección de la justicia. Entonces ese me parece uno de los logros más importantes. Otro de los temas es que la presidenta estuvo combatiendo muchísimo la violencia de género. Te sorprendería, Gerardo, ver cuántas notarias hay siendo, repito, mujeres sumamente preparadas, capacitadas, estudiadas, conectadas, relacionadas, sumamente maltratadas por sus parejas, por sus hijos, que viven en hogares de violencia, que pareciera que una notaria no puede ser víctima de eso. Pues sí, sí lo son. Y la notaria Guadalupe combatió muchísimo esa situación, generó vinculaciones a proceso, se libraron órdenes de aprehensión bajo su gestión. Realmente fue una defensora de los derechos de las mujeres y de las notarias como no te imaginas. Y por último, estuvo clausurando muchas notarías clandestinas, que estuvo en diversos estados, ¿no? Que ella logró detectar, logró determinar, porque además eso le estaba evitando tener ingresos a muchos notarios de comunidades aisladas, mediante los cuales la delincuencia había fabricado notarías inexistentes, y ya no estaban contratando a los notarios porque estaban dando precios irrisorios, y todo ese tipo de cuestiones las combatió mucho Guadalupe. Y yo te diría que uno de los logros más importantes es el caso que pasó en Nayarit. Hay un notario de la tercera edad, ya bastante mayor, que tuvo, digamos, la infortunia de en el año 2005 escriturar diversos predios de la Riviera Nayarita, pero los hizo conforme a derecho, o sea, predios que pudo haber escriturado cualquier notario, a cualquiera le pudo haber sucedido. Y es tan álgido este tema de la Riviera Nayarita, y son terrenos tan peleados y de tantos recursos, y tiene tanto interés, desgraciadamente, el gobierno del estado, que a este notario le cumplimentan de manera totalmente dolosa y fabricada en un domingo 7 órdenes de aprehensión. Fue un asunto en el que el gobernador de Nayarit impulsó muchísimo para que este notario estuviera dentro, presionándolo a que se desistiera de sus propios protocolos, porque era lo único que le pedían. El notario no tenía absolutamente vela en el entierro, no tenía bajo ningún supuesto jurídico ningún interés en los predios, no era propietario, no tenía acciones dentro del fideicomiso Bahía de Banderas, nada, simplemente le había tocado la protocolización. Y por ser un tema político se privó injustamente de la libertad a un hombre que no tenía nada que ver. Eso le molestó mucho a Guadalupe, porque yo creo que es de las personas más correctas, honestas que he conocido, y 100% creyente en las instituciones de justicia. O sea, no tienes idea, Gerardo, cómo le molestó. Y nos dio la línea de que teníamos que sacar al notario a como diera lugar, porque ella no iba a permitir injusticias contra ninguno de sus agremiados, y más por delitos fabricados. Y entonces fue que el colegio se impuso a toda la fuerza de un gobernador, que tú sabes que muchas veces muchísima, y logramos sacar a este notario que parecía que le querían dar condenas hasta de 40, 50 años, porque hasta cuestiones de privación de la libertad le habían fabricado. Y en cuestión de 3 meses y medio lo pudimos sacar del reclusorio.
Pero no solamente eso, derivado de todo este trabajo que hicimos en compañía de nuestra presidenta, se creó una jurisprudencia que ahora es utilizada, que esta es ahora sí que de Guadalupe Díaz para el mundo, del Colegio Nacional de Notarios para el mundo, porque esta jurisprudencia se utiliza para efectos, es una jurisprudencia pleno regional norte, que se utiliza para todos los efectos restitutorios en materia de prisión preventiva, pero desde la suspensión. ¿Por qué es importante esto, Gerardo? Terminamos de platicar con el abogado Enrique González Casanova al regresar de la pausa y nos cuenta por qué es importante esto. ¿Le parece? Claro. Regresamos. 8 de la mañana con 47 minutos, está viendo XCBA Noticias Primera Emisión y también escuchando a través de la frecuencia modulada 91.7. Platicamos con el abogado penalista y abogado del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Enrique González Casanova. Nos platicaba de esta intervención que tuvo el Colegio Nacional del Notariado Mexicano en el estado de Nayarit, donde injustamente pues se privaron de su libertad a un notario público. El abogado Enrique González Casanova tuvo esta intervención, liberan al notario y estos son antecedentes y cuestiones que quedan para la posteridad en la protección al notariado, abogado. Sí, te decía Gerardo, ya para culminar rápidamente, que además del excelente trabajo de la presidenta, lo que creó es un precedente jurídico para toda la sociedad, porque ahora en el juicio de amparo, ya anteriormente cuando tú estabas vinculado a proceso, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados te dan una suspensión genérica, es decir, para efectos de que tu libertad quedara a disposición del juez federal y que en cuanto al proceso continuaras a disposición del juez de la causa, ¿no? Ahora, con esta jurisprudencia que nace del Colegio Nacional de Notarios, desde la suspensión provisional y en todo caso en la suspensión definitiva, sin necesidad de que se resuelva el juicio de garantías, se pueden dar efectos restitutorios ordenando la inmediata libertad. Esto es un avance elevadísimo en la sociedad mexicana y es uno de los de las grandes aportaciones del Colegio Nacional y que sí se lo debemos evidentemente a nuestra presidenta. Yo creo que es, además de la gran presidenta que fue, yo creo que va a pasar a la historia por esta jurisprudencia que se la debemos a ella y a su gran trabajo, no solamente como presidente, como política, sino como jurista, y que nos permitió junto con ella de la mano poder liberar a este pobre hombre que finalmente, pues, además de ser un notario, era un ser humano privado injustamente de la libertad, Gerardo. Y finalmente destacar que otro de los logros fue esta red de abogados a nivel nacional, porque todos los notarios afiliados al Colegio Nacional pues tuvieron asesoría gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año, cosa que no había pasado en absolutamente ninguna gestión anterior. Entonces, bueno, yo creo que con todo este paquete de lo que acabamos de platicar, es lo que me tocó a mí realizar como abogado general, son los proyectos que tuvimos con la presidenta, y bueno, pues nosotros hasta el 31 de diciembre ahí estamos en el colegio, quien nos quiere ir a visitar, estamos para apoyar a cualquier notario de cualquier parte del país, y deseándole una excelente gestión al doctor Ricardo Vargas, quien va a ser presidente a partir del 1 de enero de 2025. En el 36º Congreso se elige a quien es el secretario académico Ricardo Vargas. ¿Va a continuar esta defensa al notariado mexicano? Bueno, yo creo que eso ya depende de la asamblea, del presidente, del decanato. Yo fui nombrado, evidentemente, propuesto por la presidenta Guadalupe Díaz Carranza, pero hay que recordar que fui ratificado como abogado general por la Asamblea General y por el decanato por unanimidad. Ya dependerá de la nueva administración. Nosotros, de momento, te repito, yo soy el abogado general y estoy para todas y todos los notarios hasta el día 31 de diciembre, ahí en el colegio, evidentemente continuando con las asesorías gratuitas, con todo el apoyo a las y los notarios, incluso a notarios de las comunidades más desfavorecidas, nosotros siempre estamos para ellos, y pues a partir de enero ya dependerá del doctor Ricardo Vargas y su equipo
qué es lo que quieren. Ojalá que tengan la misma sensibilidad que tuvo Guadalupe Díaz. Se ve un panorama complicado para los notarios en enero, y más que nuestra presidenta se va al Colegio Internacional. Claro que vamos a seguir contando con ella en el decanato y nos seguirá cuidando, protegiendo, pero ahora dependerá del doctor Ricardo Vargas, pues las decisiones que tomen en el colegio, que espero siempre sean las mejores, ¿no? Y finalmente, vamos a ver al abogado Enrique González Casanova. ¿En la boleta electoral, haciendo campaña, le interesa ser juez, magistrado, ministro, o le interesa seguir litigando como hasta este momento lo está haciendo? No, mi querido Gerardo, nosotros somos 100% de la iniciativa privada. Quiero decirte que además del litigio penal, yo presido un grupo empresarial importante, y no, lo mío es el litigio privado en materia penal y el tema de los negocios, no es mi deseo. Sí consideraría seriamente ser ratificado como abogado general del colegio, eso sí me encanta, y siempre además un gremio que respeto, que estoy sumamente agradecido, que quiero muchísimo a las y los notarios, ¿no? Me han dado, como no tienes una idea, cómo me han cuidado y cómo me han aportado en mi carrera profesional, sobre todo por parte de mi presidenta, Guadalupe Díaz. Pero más allá de eso, no, seguiremos en el litigio, seguiremos en la defensa de los derechos de las víctimas y en su caso de los imputados cuando así nos toque, y vamos a seguir de manera privada, mi querido Gerardo. Enrique González Casanova, siempre es un placer platicar con este importante personaje de la vida nacional en el litigio y en la defensa de los más necesitados. Muchas gracias. Al contrario, Gerardo, un abrazo enorme a ti y a tu auditorio, cuídense. Gracias. Igualmente.